además la acabamos de conocer casi en la misma rueda de prensa, y no puedo trasladar lo que ya he trasladado en numerosas ocasiones, que el máximo respeto a esta resolución. Y con las mismas les diré, este Gobierno, desde luego, mantiene la confianza en el fiscal general del Estado y, por supuesto, también en su inocencia. Siempre hemos sido conscientes que el fiscal general del Estado ha defendido la verdad y ha perseguido el delito. Por tanto, todo el respeto, como le digo, a esta resolución, y también, con las mismas, toda la confianza hacia el fiscal general del Estado. Aquí, como fiscal general del Estado, es porque creo en la justicia y en las instituciones que la conforman. Creo en el Estado de Derecho, en la independencia del Poder Judicial, en los principios de legalidad y de imparcialidad y, por supuesto, también en la verdad. Bueno, pues 5 días después de esas palabras, el juez manda al banquillo al fiscal general del Estado, algo que no ha ocurrido jamás aquí en España. Álvaro García Ortiz se enfrenta a un delito de revelación de secretos por haber filtrado supuestamente un correo electrónico del abogado de González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, un delito por el que podrían condenarle a 6 años de cárcel e inhabilitación. En el auto, además, el juez le impone una fianza de 150.000 euros. El Supremo tiene intención de juzgar a Álvaro García Ortiz en otoño, porque solo queda que el fiscal general entregue en un plazo de 10 días al Tribunal Supremo su escrito de defensa. El juez Ángel Hurtado es muy duro con García Ortiz en su auto. Cree que si filtró ese correo electrónico a los medios de comunicación con datos confidenciales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, está perjudicando la imagen de la Fiscalía. También cree que daña el derecho de defensa de Alberto González Amador y su reputación. Desde la Fiscalía dicen que con esta apertura de juicio oral nada ha cambiado y mantienen que no van a hacer comentarios por respeto al procedimiento. Nunca se ha juzgado en España, ni siquiera se había investigado a un fiscal general. Álvaro García Ortiz se sentará en el banquillo acusado de revelación de secretos, y lo hará en ejercicio de su cargo porque no se ha planteado dimitir. No puede ser que la mentira derrote a un fiscal general. No puede ser. El mismo día en que el Supremo abrió la investigación, la calificó como una pequeña corriente insuficiente para provocar su cese. Tiene que ser un tsunami lo que pueda derribar a un fiscal general del Estado. Las acusaciones piden para él entre 4 y 6 años de cárcel. El Supremo cree que coordinó e impulsó la filtración a la cadena SER de este correo electrónico. En él, el abogado de Alberto González Amador reconoce que su cliente cometió 2 delitos fiscales y pide un pacto para no ir a la cárcel. García Ortiz siempre ha negado la acusación. El fiscal general del Estado no se dedica a filtrar correos por la noche. Y defiende que reclamó los correos para desmentir al diario El Mundo, que aseguraba que era la propia Fiscalía la que ofrecía un pacto al novio de Díaz Ayuso. Lo hizo con esta nota de prensa. Asumo la responsabilidad última de esa nota de prensa. El único propósito de esa nota de prensa era desmentir un bulo. La investigación duró meses. Registraron su despacho, volcaron sus móviles y correos, pero no había nada. El fiscal general había borrado todo, según él, por seguridad. Para los jueces, destruyó las pruebas que lo incriminaban. Y sigue la crisis diplomática con Israel por las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno, por Pedro Sánchez. Hoy el ministro de Exteriores israelí ha acusado al Gobierno español de dejarse influenciar por Hamás. Simón Cloa ha vetado la entrada de 2 ministros de Netanyahu. Se concreta una de las medidas del Gobierno, prohibir la entrada en España a quienes... Bueno, a pesar de esta noticia, hemos podido saber por el entorno del fiscal general del Estado, Julio Muley, que no piensa dimitir. ¿Qué te han contado? Pues hace escasos minutos que hemos hablado con su entorno, nos aseguran que no piensa dimitir, insiste en el mensaje que lleva manteniendo todos estos meses, que repitió, como hemos oído el viernes pasado, en el que dice que confía en la justicia. Nos aseguran que confía en la justicia, considera él que lo que hay ahora mismo contra él es una serie de indicios que no son pruebas y quiere defenderse ya en un juicio que será previsiblemente, como hemos oído, en el mes de noviembre. Se defenderá y considera que saldrá absuelto porque considera que no hay pruebas suficientes para condenarle. Gracias, Julio. La noticia del día a esta hora sigue siendo el procesamiento y el señalamiento del fiscal general del Estado. Se va a sentar en el banquillo. El Tribunal Supremo le impone 150.000 euros de fianza. Ojo a la medida. Insisto, suele estar reservada a quien tiene riesgo de fuga,
de destrucción de pruebas. 150.000 euros de fianza. El auto del Supremo ha sido analizado, leído ya por Pedro Gómez. Pedro, ¿qué dice exactamente? Pues son 150.000, Javier, porque la petición inicial de la acusación particular eran 300.000 y considera que es excesiva. Pero en ese auto del juez Hurtado, en el que ya se abre de forma oficial juicio oral contra el fiscal general del Estado, asegura que hay indicios suficientes de delitos como para abrir este juicio oral. Asegura que desde la Fiscalía General se le dio traslado a un miembro de Moncloa ese documento antes de que fuese emitido por los medios de comunicación y posteriormente trasladado al que era portavoz del PSOE en la Asamblea de la Comunidad de Madrid. También insiste en que el fiscal general asumió en primera persona la publicación de la nota que hizo la Fiscalía General para desmentir el bulo que se estaba corriendo sobre que había sido Anticorrupción quien había llegado a un acuerdo con Alberto González Amador. Pero además también asegura que no se le suspende de forma cautelar de sus funciones como se exigía, pero no porque no puedan, sino porque hay un vacío legal que no permite en este momento suspender de sus funciones al fiscal general del Estado. Hoy está habiendo reacciones políticas. Esto ha sido un calambrazo por muy esperado que fuera. Acaba de hablar el Gobierno para reiterar su apoyo al fiscal general del Estado. Acaba de hablar el Partido Popular para reiterar su petición de cese al fiscal general del Estado. Siempre hemos sido conscientes que el fiscal general del Estado ha defendido la verdad y ha perseguido el delito. Por tanto, todo el respeto, como le digo, a esta resolución y también, con las mismas, toda la confianza hacia el fiscal general del Estado. Es que le van a investigar para hablar de independencia judicial y de la independencia de la Fiscalía. Pues no tiene ningún sentido. El señor fiscal general del Estado está tardando en dimitir y el presidente del Gobierno está tardando en pedirle y exigirle su dimisión si este no lo hace. Magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ayúdenos a leerlo, empezando por esto. 150.000 euros de fianza. ¿Y esto? Bueno, vamos a ver. No es por riesgo de fuga. En primer lugar, es un auto no del Tribunal Supremo, sino del juez instructor, señor Hurtado, que lo que hace, lógicamente, no tenía otra alternativa que abrir el juicio oral. Ahora el Tribunal Supremo tiene que señalar un día para una semana para la vista. La composición de la sala puede ser complicada porque, bueno, los 5 magistrados que formaron parte de la sala que admitió a trámite las querellas, a lo mejor, esto no lo afirmo rotundamente, pudiera ser recusado. Bueno, pero en todo caso, van a ser 7 magistrados y Hurtado lo que ha pedido es 150.000 euros como posible responsabilidad civil en el caso de que sea condenado. Y esto, dentro de todas las actuaciones del juez Hurtado, me parece lo más coherente. Si él va a abrir el juicio oral y han pedido las acusaciones, indemnizaciones civiles, pues ha fijado la fianza en 150.000. Creo que antes ha dicho que había alguna acusación que había pedido 300.000, pero de ahí no pasa. Entendido. Magistrado, ¿y cómo lo lee? ¿Cómo lee este trámite? Esto es previsiblemente, previsiblemente no, esto es lo que procesalmente toca, este es el siguiente paso, pero esto a partir de aquí, ¿qué significa? Bueno, esto era la crónica de un acontecimiento inexorable, ¿no? Ahora significa que hay que formar un tribunal de 7 magistrados, señalar un día para la celebración de la vista. Parece que se comenta que va a ser una semana, la duración no lo sé. Por ejemplo, el proceso duró muchísimo tiempo, la Gürtel un año, eso dependerá. Es curioso porque hay muchísimas acusaciones populares, una ejercida por una asociación de fiscales y otra por el Colegio de Abogados, la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid, y otra, como es lógico, por el propio Amador González. Las acusaciones tendrán que demostrar la base probatoria que tienen para decir lo que dicen, y la defensa, que en este caso, curiosamente,
la va a ejercer la Abogacía del Estado y la propia Fiscalía. Es una situación anómala. Desde luego nunca la había visto y espero que no se vuelva a repetir en el Tribunal Supremo. Magistrado, ¿debiera dimitir Álvaro García Ortiz? Bueno, yo he tenido mis dudas, pero después de su intervención el otro día y a la vista de la actuación del juez Hurtado, del que se ha olvidado que tiene una decisión insólita, que es allanar la Fiscalía General del Estado para llevarse todo el material informático en el que se contienen informaciones que afectan a la seguridad del Estado, lo cual es absolutamente desproporcionado. Por otro lado, también hay otra actitud muy rara, porque la ley de enjuiciamiento criminal desde 1882, el señor Alonso Martínez, que algunos juristas creen que es una glorieta, no era un jurista insigne, pues dice que el juez de instrucción debe recoger todo el material que le sea favorable y todo el material que le sea perjudicial. Y resulta que del que le es favorable, entre ellos colegas tuyos, Javier, pues ha dicho poco más o menos que son unos mentirosos, los periodistas a los que ha tomado declaración. Eso lo ha dicho el juez Hurtado, no lo digo yo. Y por tanto, bueno, pues esto ya está un poco desequilibrado. Espero que en el juicio oral se equilibre. Yo ahora, a la vista de esto, creo que no debió dimitir. Su actuación fue impecable. Tenía mis dudas, que conste. Y bueno, ahora no nos queda más que esperar al juicio oral. Una matización, si me permites, claro. Si yo fuera su abogado, yo diría que contestase a las preguntas de las acusaciones populares, porque ahora se ha puesto muy de moda el decir, no contesto a la acusación popular, contesto solamente a mi abogado. Si yo fuera su abogado, le recomendaría contestar a todas las acusaciones o a aquella que el presidente decida que represente a todas. Magistrado, acaba de hablar el Partido Popular, lo acaba de hacer Núñez Feijóo diciendo, si no dimite ya o si no se le cesa, el Partido Socialista acompañará a Álvaro García Ortiz hasta el banquillo. Esa segunda clave puede hacerse. ¿Se puede cesar al fiscal general del Estado? No, eso está absolutamente blindado. Fue una cuestión muy debatida, una reforma del estatuto inicial y ahora pues las causas creo que están claramente tasadas. Y le puede nombrar, porque lo dice la Constitución, no es que le pueda nombrar, es que la Constitución establece que al fiscal general del Estado lo nombra el gobierno, pero los ceses son por causas tasadas y ninguna de ellas está, la situación actual no está contemplada en ninguna de ellas. Magistrado, aquí hay una cuestión y es cuánto dura, si esta es pena de telediario, esta pena de telediario. Martín Pallín, usted tiene en esto larguísima experiencia. Nos decía Gürtel, le duró años, ha habido procedimientos mucho más breves. ¿Esto se puede dilatar, dado el número de defensas que hay, dada la situación que tenemos? ¿Esta pena de telediario se alarga y se alarga? ¿Esto va a durar? Bueno, si me permite, Javier, acaba de decir Javier Aroca, es que el auto de Hurtado que da lugar a todo esto comienza diciendo algo gravísimo. Es por indicaciones de la presidencia del gobierno, textual, el fiscal general del Estado. Entonces, un juez que en su resolución afirma que ha actuado por medio de la inducción, es decir, el gobierno ha inducido al fiscal general a hacer esto, tiene que investigarlo, porque si no está cometiendo un delito. Pero todo esto se ha pasado por encima. Pero bueno, volviendo a lo que tú preguntas, Javier, yo pienso que estamos, calculo que octubre también depende un poco de la carga de trabajo y de los asuntos que haya en el Tribunal Supremo, por supuesto. Yo pienso que ahora se va a abrir un paréntesis y que esto cobrará ya un impulso mediático importante el día que se abra el juicio oral. No sé si como hicieron con el proceso,
a lo mejor lo televisan. La verdad que, dada la insólita situación de que un fiscal general del Estado esté sentado, pues lo mismo merecía televisarlo, igual que el proceso. Pallín, le planteo dos cuestiones de procedimiento a partir de aquí. La primera, ¿debe dimitir el fiscal general del Estado en esta situación? Pues en absoluto, porque no está previsto en el estatuto, y además quiero recordar que la modificación estatutaria que se hizo en el 2010 fue votada también por el Partido Popular. Luego tienen que ser coherentes. Otra cosa es que haya opiniones de toda índole que pidan su dimisión, pero legalmente no tiene por qué dimitir. ¿Puede el Gobierno cesarle? ¿Se puede cesar al fiscal general del Estado? En absoluto, lo dice con toda claridad el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Repito, creo que con la aprobación del Partido Popular. Magistrado, y a partir de aquí vamos a tener una fotografía extemporánea. A un lado el Supremo, a un lado acusaciones particulares y al otro una defensa que va a ser defensa del propio fiscal. La defensa del fiscal la va a llevar la Abogacía del Estado, también la Fiscalía. Va a haber un dato interesante, es que conforme a la ley del jurado que se aplica extensivamente y a las nuevas costumbres legales, el fiscal se puede sentar con sus abogados al lado, porque lo dice la ley. A partir de ahí, pues se celebra un juicio. Ahora también hay otra incidencia no desechable, que es que el acusado, sea el fiscal general o sea un señor de Guadalajara, pues que sea interrogado el último. La costumbre actual es levántese el acusado. Bueno, había algún juez que decía levántese el condenado, pero bueno, eso ya son cosas del pasado que afortunadamente no se repiten, ¿no? Y entonces declaraba el primero. Yo creo que es más lógico que el acusado, repito, sea quien sea, después de escuchar todas las declaraciones acusatorias de los testigos de cargo, de los peritos, etcétera, etcétera, sea interrogado. Pero bueno, esto ya es una norma de procedimiento que seguramente no creo que haya ningún obstáculo si el abogado lo pide para que el Supremo lo acorde. Martín Pallín, cuídese, gracias y un abrazo.